San Clemente I, Papa y Mártir, 23 de noviembre. Son muy escasos los pormenores de carácter verdaderamente histórico relativos a la vida de San Clemente. Fue jefe de la Iglesia Universal, como obispo de Roma, durante 10 años de fines del siglo I, pero no ha sido posible hasta ahora puntualizar la época exacta. Aun cuando no se da por absolutamente cierto, admítese en general que sólo median 2 pontificados entre el suyo y el del Príncipe de los Apóstoles, crucificado el 29 de junio del año 67. Dichos pontificados intermedios serían los de San Lino, martirizado el 23 de septiembre del año 79, y el de San Cleto o Anacleto, a quien alcanzó la corona de los mártires el día 26 de abril del año 90. El orden cronológico, según el cual recuerda la Iglesia, en el canon de la misa, a dichos 3 primeros sucesores de San Pedro es el antecitado: Lini, Cleti, Clementis. Lino, Cleto, Clemente. Esta ordenación, que tiene visos de ser la más fidedigna, es la que reconocía San Irineo. No han faltado autores que afirmaran haber sido San Clemente el sucesor inmediato de San Pedro, o por lo menos su segundo sucesor, pero las tales opiniones no se aceptan ya en la actualidad. Un varón apostólico. Coinciden muchos autores en afirmar que nuestro santo perteneció a la aristocracia romana, y hasta hay quien sostiene que era pariente de Tito Flavio Clemente, primo hermano del emperador Domiciano, mártir por la fe al terminar su primer año de consulado, año 95. Nada impide dar crédito a tal opinión, como tampoco hay por qué desechar la idea de que el santo pontífice pudiera ser de humilde condición, liberto o hijo de un liberto de la casa del cónsul cuyo nombre llevaba. Sábese que nació en Roma, al pie del Monte Celio, en fecha desconocida. Bautizado por San Pedro, fue ordenado diácono por el santo apóstol, quien le confirió también el sacerdocio y poco después el episcopado. Trabajó con San Pablo en la propagación del Evangelio, principalmente en la ciudad de Filipos. El apóstol de las gentes, en la epístola escrita a los filipenses hacia el año 63, recuerda los trabajos de Clemente. «Proteged», escribe, «a las mujeres que trabajaron en la propagación del Evangelio conmigo, con Clemente y con otros coadjutores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida». Es de advertir, no obstante, que la identidad de estas 2 personas homónimas no está rigurosamente probada. Mas no ha de importar este pormenor a nuestro relato, ya que la realidad histórica del personaje y de los hechos fundamentales de su vida aparecen como tema incuestionable. Es lo cierto que la reputación del futuro obispo de Roma fue creciendo a medida de sus trabajos, de manera que, tanto entre sus compañeros de tareas como en la opinión de cuantos le trataban, se le juzgaba eminente por su sabiduría y virtud, y uno de los más dignos representantes de los apóstoles. El haber sido designado para el solio pontificio en momentos de dificultades tan grandes demuestra lo acertado de aquella confianza. Elección de Clemente. Clemente fue elegido para gobernar la Iglesia después del martirio de San Cleto. El Liber Pontificalis nos ha conservado, en pocas palabras, las características de este pontificado. Clemente gobernó la Iglesia durante 9 años, 2 meses y 10 días. Reorganizó la Iglesia de Roma, dividió la ciudad en 7 zonas y confió la custodia de cada una a un diácono, auxiliar de los sacerdotes y del obispo. Designó además 7 notarios o escribanos, encargados de redactar por menor, de un modo auténtico y fidedigno, las actas de los mártires. Esta, que fue una de las principales preocupaciones del pontífice, debíase a haber él presenciado las sangrientas persecuciones que diezmaron las filas de los nuevos cristianos. La primera de ellas, decretada por el emperador Nerón, contó entre sus víctimas más célebres a las 2 columnas de la Iglesia, San Pedro y San Pablo. Muerto aquel tirano, año 68, siguióse algún tiempo de calma y prosperidad mientras duró la dominación de la dinastía Flaviana.
Según testimonio de San Agustín, la Iglesia tuvo en Vespasiano y su hijo los más amables césares. Este hijo de Vespasiano, llamado Tito, había realizado en el año 70 la triste profecía de Jesús sobre la ruina de Jerusalén, ciudad que sus tropas redujeron a escombros. El historiador romano Suetonio le denomina el amor y las delicias del género humano. Empero reinó tan solo 26 meses, 79 a 81, y tuvo por sucesor al cruel Domiciano, 81 a 96, el cual se hizo tristemente célebre al declarar la segunda persecución por un edicto del año 95, cuando Clemente había pasado ya el primer lustro de su pontificado. Dios había concedido a la Iglesia casi 30 años de tregua para que pudiese recuperar sus pérdidas y estuviese preparada para la era gloriosísima de los mártires. El apóstol San Juan en Roma, muerte de Domiciano. Clemente recibió por entonces, con veneración suma, al último superviviente del colegio apostólico, San Juan, el discípulo que Jesús amaba, el cual llegó a Roma cargado de cadenas por orden del emperador Domiciano y fue encerrado en un horrible calabozo. Empezó el martirio del santo apóstol por la flagelación. Cuando todo su cuerpo estuvo rasgado y ensangrentado, sumergiéronle en una tina de aceite hirviendo, pero el Señor obró con él un gran milagro, sacándole ileso de la prueba. A vista de prodigio tan evidente, quedaron atónitos los circunstantes, y no se atrevieron los jueces a imponer nuevos tormentos al santo anciano, a quien desterraron y condenaron a trabajar en las minas de la isla de Patmos. Durante este destierro, reveló Dios a su glorioso atleta los admirables misterios del Apocalipsis, el último de los libros proféticos inspirados, donde se leen terroríficas descripciones de Roma, la grande Babilonia, ebria de la sangre de los mártires, y del monstruo que mandaba en ella, la bestia destinada al fuego, como valientemente lo llama San Juan. Para honrar la memoria de aquel triunfo del santo apóstol, edificaron los cristianos, cerca de la Puerta Latina, en el mismo sitio donde fuera arrojado en el aceite hirviendo, una iglesia que es visitada por gran concurso de fieles, el 6 de mayo, día en que la iglesia celebra la memoria de su martirio. Domiciano se había hecho tan odioso por sus crueldades que sus mismos oficiales y su mujer conspiraron contra él y le dieron muerte el 18 de septiembre del año 96, cuando contaba 45 de edad. Clemente, que dirigía la barca de Pedro, quedó oculto por algún tiempo durante la tormenta. Seguramente estaba guardado por la gran influencia de los cristianos que, según la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 22, eran ya numerosos en el palacio del emperador. Porque es un hecho que, durante el imperio de Domiciano, la religión católica había llegado hasta el mismo trono en la persona del cónsul Tito Flavio Clemente, sobrino de Vespasiano, de Flavia Domitila, prima de Domiciano, y de sus dos hijos, adoptados por el emperador y confiados al famoso retórico Quintiliano. Pero los sentimientos familiares no impidieron al cruel perseguidor deshacerse de cuantos cristianos descubrió en su palacio. La Prima Clementis, obras apócrifas. Antes de confesar la fe con glorioso martirio, el Papa Clemente escribió a los Corintios una epístola admirable que bastaría por sí sola para justificar el apelativo de varón apostólico, con que la historia eclesiástica designa a su autor. Esta famosa carta es llamada Prima Clementis, la primera de Clemente, porque se le ha atribuido, aunque sin razón, otra Secunda Clementis, de la cual solo quedan raros fragmentos. La Prima Clementis, documento de valor extraordinario, demuestra la autoridad de que gozaba la Iglesia de Roma en el mundo cristiano. Ofrece, además, preciosos documentos doctrinales, jerárquicos, disciplinarios, litúrgicos e históricos sobre aquella época. Es interesante la circunstancia en que fue escrita. Por los años 96 a 98, es decir, a fines del reinado de Domiciano y principios del de Nerva, hubo disensiones entre los cristianos de Corinto.
Esta comunidad, fundada por el apóstol San Pablo y librada por él del peligro de un cisma, al verse nuevamente desgarrada por estas divisiones intestinas, apeló al tribunal de Clemente. Escribió una respuesta admirable que mandó llevar por 3 venerables ancianos. En ella ruega a los rebeldes que guarden el debido respeto y sumisión a sus legítimos pastores, y exhorta a la concordia, a la paciencia y a la humildad, para que la paz reine entre ellos. Constituye esta carta una prueba patente de la autoridad pontificia. El apóstol San Juan vivía aún y era el oráculo de Oriente. Sin embargo, los corintios llevan su causa no al discípulo a quien Jesús amaba, que entonces residía en Éfeso, sino al lejano tribunal de Clemente, porque a él correspondía, como a sucesor de San Pedro, el gobierno de la Iglesia Universal. Afirma la carta que los diversos grados jerárquicos son de fundación apostólica. Ofrece además fórmulas admirables de oración pública y bueno es que transcribamos aquí la que rezaba la Iglesia por el Estado, representada entonces por Nerones y Domicianos. Decía así: concédele, Señor, la salud, la paz, la concordia y la estabilidad, para que ejerzan sin obstáculo la autoridad que tú les has conferido. Pues solo tú, Maestro Celestial, Rey de los siglos, das a los hijos de los hombres gloria, honor y poder sobre las cosas de la tierra. Dirígelos, oh Señor, por la senda del bien, y según lo que es agradable a tus ojos, a fin de que, ejerciendo ellos rectamente la autoridad que de ti recibieron, merezcan que les seas propicio, porque solo tú puedes hacerlo y derramar sobre nosotros aún mayores beneficios. Como hemos dicho, la prima Clementis restableció la paz entre los fieles de Corinto. Roma empezaba de este modo a cumplir su misión providencial. Roma cristiana comenzaba a desplegar el genio de la autoridad, el espíritu de orden y de disciplina tan necesarios a la metrópoli de un mundo nuevo. De este documento se ha dicho, y con razón, que es como la primera página del bulario de los papas. Durante mucho tiempo se leyó en las iglesias como se leían las páginas de los libros sagrados, con lo que se fue inspirando en los fieles gran devoción hacia la autoridad espiritual y disciplinaria del pontífice romano, a quien, según una célebre definición, debemos venerar como a Cristo sobre la tierra. Más tarde corrieron, sobre todo por Oriente, varios documentos que indebidamente se escudaban con la autoridad del Papa, y así atribuyósele con evidente falsedad otra epístola u homilía que tal vez sea de Clemente de Alejandría o del Papa San Sotero. Los demás escritos, constituciones apostólicas, epístolas a las vírgenes, cánones apostólicos, reconocimientos clementinos, epístolas de Clemente a Santiago, obras sin duda de falsarios, dan testimonio de la gran reputación que Clemente gozaba en aquellos tiempos y de la huella profunda que de él quedó en la sociedad de entonces. Destierro de Clemente, su muerte. Asesinado el cruel Domiciano, no por ello perdieron actualidad los edictos de persecución promulgados por él. Entre los muchos cristianos que fueron víctimas de ellos, cabe contar a nuestro santo pontífice, harto más cuidadoso del rebaño, confiado su celo que de la propia seguridad. Y, cuando llevaba ya 9 años en el gobierno de la Iglesia, denunciáronlo como a jefe de la misma ante el emperador Trajano, 98 a 117. Detenido y llevado a presencia de su juez, declaró Clemente su personalidad. Para no manchar sus manos con la sangre de un anciano venerado, como padre de los pobres y consolador de los desgraciados, condenóle a aquel a trabajar en las minas de la península del Quersoneso, la Crimea actual. Clemente encontró allí más de 2000 cristianos condenados a trabajar en las canteras de mármol. Su presencia fue de gran aliento para aquellas inocentes víctimas. Entre otros 1000 tormentos que sufrían los santos mártires, era uno la falta de agua, la cual habían de traer a cuestas de más de 2 leguas. Movido nuestro santo por las lágrimas y sufrimientos de aquellos ilustres desterrados,
pidió a Dios se compadeciese de sus fieles siervos. El Señor escuchó su oración e hizo brotar de una peña una fuente de agua abundante, fresca y saludable. Noticioso, el emperador Trajano despachó al presidente Aufidio con órdenes terminantes de lograr, por cualquier medio, volver al culto de los ídolos a cuantos, influidos por aquel extraordinario suceso o por las predicaciones y enseñanzas de Clemente, hubieran abrazado la religión cristiana. Prometíase el delegado imperial fáciles éxitos en su cometido, pero la obra del santo pontífice, fecundada por la gracia, había enraizado en lo más profundo de las conciencias. Y aunque luchó por ganarse a los neófitos valiéndose de insinuaciones, promesas y amenazas, tuvo que resignarse a soportar un rotundo fracaso. En vista de ello, y por no privar al imperio de la ayuda de aquellos brazos, resolvió castigar al principal causante de su derrota. Y habiéndose negado Clemente a apostatar, hízolo arrojar al mar con un áncora al cuello. Un sepulcro extraordinario. Ya se habían retirado los verdugos de aquel sitio y aún seguían los cristianos sin apartar los ojos del lugar en que habían visto desaparecer a su amado padre. Oremos juntos, dijeron Cornelio y Febo, a fin de que Dios nos devuelva las reliquias de su mártir. Hicieronlo así, y al momento el mar, replegándose sobre sí mismo, se retiró hasta dejar al descubierto una capillita de mármol. Consta efectivamente en las actas del santo, escritas en griego en el siglo IV, que bajo las aguas del mar estaba su sepultura labrada por los ángeles, milagro cuyo recuerdo se conserva en uno de los frescos de la basílica subterránea de San Clemente en Roma. Parecerá poética esta admirable tradición, y no han faltado objeciones contra ella, pero aún no se han dado razones convincentes para desestimarla. Añaden los historiadores que los fieles encontraron allí el cuerpo de San Clemente y a su lado el áncora que sirvió para su martirio. Mientras oraban junto a las reliquias, fueron advertidos por revelación divina de que, cada año, en el día aniversario del martirio del Santo Papa y en los 7 siguientes, podrían renovar su peregrinación. Repitióse en efecto aquel prodigio y cada vez se obraban numerosos milagros, de modo que pronto no quedó ningún pagano en aquel país. Pero el milagro que más resonancia tuvo fue el siguiente, tomado de muy antiguos autores. Un año fueron a visitar el sepulcro del santo mártir un hombre con su mujer y su hijo. Como ya declinaba el día 7, salieron de la capilla, pero dejaron inadvertidamente en ella al pequeño, disponiendo el cielo ese olvido que no parecía natural. Y como el mar hubiera ocupado su acostumbrado lecho, tuvieron que retirarse con el corazón traspasado de dolor. Al año siguiente, volvieron a visitar el sepulcro con la esperanza de poder recoger los restos del niño. Apenas entraron en la capilla, encontráronle tendido e inmóvil. Poco después despertaba en los brazos de su madre, lleno de salud y de vida, como si solo hubiese dormido una noche. Los 2 esposos quedaron por largo rato pasmados y atónitos. Al volver de su asombro, prorrumpieron en gracias, bendiciones y alabanzas a la grandeza de Dios, que así demostraba el valimiento de nuestro santo. La Basílica Romana. Los sagrados restos de San Clemente fueron descubiertos en el siglo IX por San Cirilo, hermano de San Metodio, gran apóstol de los eslavos. El cómo hubieran podido ser trasladados allí desde su entierro submarino ha sido causa de que se pusiera en tela de juicio la versión referente a dicho encierro. Lleváronse estas reliquias a Roma en el año 869 y fueron depositadas por el Papa Adriano II en la Basílica de San Clemente. En Roma hay una iglesia dedicada al santo. Compónese en realidad de 3 construcciones superpuestas. Al entrar en los sótanos de la basílica subterránea, descubierta en 1857, se ve un espacioso edificio cuyas paredes, grandes masas de toba, parecen remontarse a la época republicana y acaso a la de los reyes. Detrás de esa pared maciza hay 2 aposentos de ladrillo.
En la bóveda de uno de ellos se admiran adornos del siglo II. La conservación de esta cripta ha hecho creer que sería algún recuerdo de San Clemente, de cuya habitación formaría parte. Solo así se justificaría que se escogiera el Monte Celio para la construcción de una iglesia en su honor. Juan Bautista Rozzi escribe a propósito de este asunto: durante los tiempos de persecución, la iglesia congregaba a los fieles en casas que, al ser transformadas en basílicas después de la paz constantiniana, conservaron el nombre de sus antiguos dueños. Si el personaje que había acogido a los fieles obtenía después de su muerte el honor de los altares, la basílica se dedicaba a su memoria y culto. Tal es el origen de las iglesias de Santa Pudenciana, de Santa Cecilia y de muchas otras, y tal también, según la opinión de Rondinini, el de la de San Clemente. Sobre el oratorio primitivo fue construida, en tiempo de Constantino, una basílica que San Jerónimo declara haber visto antes del año 385. El concilio que condenó a Pelagio reunióse en ella en 417 y en ella permanecieron los restos de los santos Cirilo y Metodio hasta que en 1084 la destruyeron los normandos. Las ruinas quedaron abandonadas hasta 1108. En esta fecha, el Papa Pascual II la hizo reedificar según el plan actual. Clemente XI, en el siglo XVIII, modificó algo más el edificio. En 1857, las excavaciones dirigidas por Monseñor Tizzani despejaron la basílica constantiniana, dejando al descubierto un conjunto de notables pinturas de los siglos VIII y IX. El culto. La fiesta del Papa San Clemente fue elevada a rito doble en 1804 por Pío VII y se celebra en la Iglesia romana el 23 de noviembre, el 25 en la Iglesia grecorrutena y el 1 de diciembre entre los coptos. Para promover la devoción a su santo predecesor, el Papa Pío X concedió en 3 de mayo de 1907 que todos los sacerdotes que vayan en peregrinación a Roma, los días de rito doble, puedan celebrar la misa de San Clemente en el altar de este santo pontífice en la iglesia que lleva su nombre. Los artistas representan a San Clemente de 3 maneras diferentes: haciendo brotar una fuente en el lugar indicado por el cordero que se le apareciera en aquella ocasión, con el áncora, que fue el instrumento de su suplicio, o apoyado sobre un sepulcro rodeado por las olas. Es el patrono de la península de Crimea, de la ciudad de Velletri y de Sevilla, por ser esta última ciudad reconquistada a los moros el 23 de noviembre de 1248, día aniversario de la gloriosa muerte del Santo Pontífice.